Mar. Muchas gracias a todos por venir y también muchas gracias a los ponentes por acercaros a nuestra asociación y por vuestra labor de difundir y comunicar algo tan interesante como es nuestra querida Nuestra Señora de Antigua. Entonces, pues vamos a dar paso a la exposición. Pues, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a la Asociación de Vecinos de Parque Eugenia de Montijo por invitarnos. La verdad es que vale la pena venir de vez en cuando aquí porque es una entidad muy dinámica que se preocupa bastante por intentar que este barrio mantenga siempre el tejido social y vecinal en marcha. Y bueno, esta charla que vamos a darles es la primera de dos charlas, la segunda ya la anunciaremos cuándo. Es la primera de dos charlas que se basa, que parte de una cuestión en particular, y es que un vecino, no un técnico profesional, encontró unos relojes de sol medievales grabados en la fachada de la ermita de Santa María la Antigua. Así funcionan las cosas muchas veces, ¿no? Y es fantástico. A raíz de ahí, pues vamos a ir hilvanando una serie de cuestiones hasta llegar a la introducción de un proyecto que desde el grupo vecinal de Plataforma Salvemos Eugenia de Montijo se quiere llevar adelante, que es un proyecto de un centro de interpretación del territorio y de la arqueología. Todos sabemos lo que hay ahí debajo, los que no lo sepan aquí está suspendido, ya no... pero bueno, los que no lo sepan se lo podemos contar, pero no hoy, aunque haremos unas referencias al valor intrínseco del potencial del yacimiento que hay en la zona, y eso nos lleva a pensar en un proyecto de centro de interpretación porque creemos que es la mejor figura. Pero bueno, hoy vamos a hablar de relojes, así que todos apaguen el móvil, porque como tenemos relojes en la pantalla no les va a hacer falta, y para ello dejamos que empiece nuestro compañero Luis Eusebio, por favor, de la Asociación de Amigos de Relojes de Sol, una entidad que si no la conocen les invito a visitar, Asociación de Amigos de Relojes de Sol de Madrid, o Asociación de Amigos de Relojes de Sol, ARS, y es fantástico. Nunca uno se puede esperar encontrar tanta información tan bien recopilada y tan bien explicada como el grupo en la web que tienen este señor y sus compañeros. Y ahora le dejo a él para que explique y hable primero, nos introduzca en los relojes de sol. Bueno, la luz, por favor. La asociación, ¿no? Bueno, no va a ver. Que lo mismo si tiene que leer no va a poder ver. Sí, es que necesito un poco la chuleta porque como esto lo comenté hace un mes, precisamente el 28 de febrero, estamos el 28 de marzo. Toca el 28 de abril también, no te lo había dicho. ¿Ah, sí? Bueno, la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol, que este es el anagrama y tal, es una asociación que se fundó en el año 1988. Se juntaban en una cafetería ahí en la plaza de Bilbao pues 10 o 15 personas y al final decidieron formar una asociación. ¿Una asociación para qué? Pues para promover el estudio, el análisis, la recopilación, la catalogación, etcétera, 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 de relojes de sol. De hecho, se publicó una revista que se llamaba Analema, se dejó de publicar y ahora solo publicamos artículos sueltos, pero hay muchísimos artículos ahí que tienen mucha profundidad y se han utilizado bastante como base para desarrollos que se han hecho en otros países sobre el estudio y análisis de los relojes de sol. Los relojes de sol, pues ahora vamos a ver un poco de qué van. Para poneros un retrato de usted o les tuteo. Eso me preguntan a mí siempre, ¿le trato de usted o le tuteo? Bueno, aquí en Madrid, ya lo dije la otra vez, digo, ¿tenéis una idea de los relojes de sol que puede haber en España? En el año 88, cuando empezaron, y empezaron a encontrar relojes de sol, y mira, he visto estos relojes en esta provincia, estos por aquí, estos por allá, pues calculaban que habría unos 1000 y pico relojes de sol en España. Pero las cosas han evolucionado y hemos llegado a... tenemos una idea de que por ahora conocemos de relojes que existen y han existido
también los que están en los museos, etcétera, etcétera, del orden de 17.000 relojes de sol en España, que ya son un montón. Entonces ahora, como lo de los dinosaurios, como tenemos dos más, 17.002. Y bueno, aquí en Madrid tengo ahí apuntado, aquí en Madrid, en lo que es Madrid ciudad, hay del orden de 150 y tantos relojes de sol, de los cuales unos 70 están en museos, pero aún así ya tenemos unos cuantos por ahí en la calle. Tenemos aquí en Usera, el barrio Moscardó, que Juan José Caorcel, mi amigo Juan José Caorcel y Alberto Corazón en su momento, pues hicieron los relojes del barrio de Usera, los relojes del barrio Moscardó, y les va muy bien en el sentido de que, pues no sé, organizan cada mes o cada cierto tiempo, organizan paseos y recorren todos los relojes y tal y cual. Son unos relojes muy bonitos y todos muy parecidos. Bueno, ahora ya hay un profesor de un instituto que está al lado y ya ha hecho otro reloj, quiere decir que ya hay 18 relojes en el barrio de Moscardó. Yo espero que en un futuro, pues aquí en este barrio, pues también a alguien se le ocurra pues poner un reloj de sol o poner unos cuantos más. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque sobrado, ya me he pasado. Sobrado. ¿Seguro? Seguro. Bueno, es que no voy a seguir hablando de eso. Bueno, en la provincia de Madrid, tengo catalogados del orden de 270 relojes de sol. Y Madrid es uno de los sitios que menos relojes de sol tiene. Hace 15 días estuve en Palma de Mallorca. En lo que es Mallorca, en la isla de Mallorca hay más de 1.200 relojes de sol. Entonces, bueno, pues es interesante que la gente vaya conociendo lo que es un reloj de sol, pues entre otras cosas porque dice, bueno, este petroglifo que hay aquí, esta marca que ha hecho aquí el cantero, debe ser la marca del cantero, y no, resulta que es un reloj de sol, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día la gente sabe identificar muy bien lo que es un reloj de sol, cosa que hace 20 años, yo no sé si porque no había tanta internet o lo que fuera, era difícil. La gente veía algo ahí, pero no sabía exactamente lo que era. Pues gracias a Dios, pues esto se va conociendo, porque el reloj de sol no deja de ser un instrumento científico muy, muy interesante. Cuanto más se estudia, más gusta. Bueno, entonces yo me iba a centrar un poco en el tema de los relojes de sol que se llaman canónicos. Se llaman canónicos porque son los relojes de sol que se hicieron en la Edad Media. Y para ponernos en contexto, ¿cómo se llamaba el libro de la Rosa de Sean Connery? Pues quien haya visto esa película, pues sabrá que en el siglo XIII, o me parece que la película es en el siglo XIII y tal igual, pues la vida era muy dura en aquella época. En la Edad Media, a partir del año 400 y pico hasta el 1400 y pico, que termina la Edad Media, pues la vida era muy, muy dura para todos. Entonces, que dentro de este contexto hubiera un desarrollo científico y muchas otras cosas más, es muy difícil. Es muy difícil y, de hecho, pues el gran desarrollo científico fue a partir después de la Edad Media, no antes. Un poco antes de la Edad Media, pues hay pocos hitos y pocas cosas. Entonces, en los monasterios, gracias a... Bueno, tú has estudiado historia, ¿no? Antigua, sí. Que me voy a poner yo a hablar de historia, pues no puede ser. Tú mismo. No puede ser. Entonces, yo no sé historia. Soy muy malo, pero ya se me ha olvidado qué iba a decir. En los monasterios, si no es gracias a los monjes que se dedicaron a recopilar, a hacer copias de lo que tenían, la herencia que teníamos de los griegos y de los latinos y de otros paganos, como le queramos llamar, pues si no es gracias a los monasterios,
mientras no esté envenenada la tinta como en esto de la rosa, pues poco a poco habría quedado. Y después también tenemos un poco la vía árabe, que también cogieron y tomaron nota de todo lo que hicieron, lo que habían hecho los latinos y los griegos y los babilonios y toda aquella gente. Entonces, donde no había universidades, las universidades eran los monasterios. Y gracias a ellos y a que apareció un señor que es San Benito, o San Benedicto, o sea, llamarle Benedicto, que fundó los benedictinos, o los benitos. Entonces, este hombre, en el año 400 y pico, puso unas reglas de rezos, entre las cuales a lo largo del día había que tener tiempo para hacer 7 rezos distintos a lo largo del día. Creo que los árabes ahora mismo tienen 5, ¿no? Al día. Creo que son 5 los árabes, ¿no? Pues la regla de San Benito pues eran 7. Entonces esto fue en el año 400 y pico. Entonces, ¿qué hicieron en los monasterios? Pues para cumplir con la regla de San Benito, pues en todos los monasterios pues pusieron relojes de sol con las horas que teóricamente tenían que hacer los rezos. Simultáneamente, con los relojes que hubiera para los rezos, que son los relojes canónicos, que fueron los que de verdad se hicieron un montón de ellos por toda España, también estaban los relojes que no eran religiosos. Entonces, debo de hacer una pequeña disquisición aquí sobre que en la Edad Media y anteriormente a la Edad Media, los relojes de sol contaban las horas, pero de una forma distinta como las contamos nosotros hoy día. Contaban 12 horas durante el día y 12 horas durante la noche. De tal forma que, si estamos en invierno, pues las 9 horas de luz que tenemos en invierno, pues las divides entre 12 y eso es lo que duraría 1 hora en aquella época. Y por la noche, que son 14 o 15 horas, pues eso la divides en 12 trozos y te salen unas horas bastante mayores. Esto le llamamos, o le llama todo el mundo, horas temporarias. Entonces las horas temporarias estuvieron, en efecto, en la Europa occidental, porque no nos vamos a hablar de cómo funcionaban en China, que funcionaban de una forma distinta, ¿no? En la Europa que nosotros conocemos como occidental, las horas temporarias, es decir, 12 horas de día y 12 horas de noche, pues dejan de ser así y son 24 horas al día y todas las horas de la misma, con los mismos minutos. Desaparece al final de la Edad Media y ya empiezan las horas que nosotros conocemos como horas de 24 horas al día, todos con la misma duración. Pasamos de horas temporarias a horas solares verdaderas, que llamamos. Bueno, entonces, los relojes canónicos de estos señores, de los monjes y los monasterios, las monjas, no son las horas temporarias que se venían utilizando en el civil, sino son unas horas que no se ha podido encontrar ningún manual ni ninguna documentación de cómo trazar este tipo de horas en los monasterios, etcétera, etcétera, pero evidentemente tuvo que haberlo, porque en ese sentido eran bastante rigurosos, pero no se sabe cómo es. Pero tiene otra ventaja, aunque son relativamente parecidas a las horas temporarias, digamos que siguen un poco eso de que las horas de día son más pequeñas y las horas de noche son más grandes, eso en invierno, y al contrario en verano. Es un reloj que es muy fácil de hacer. ¿Y qué hay que saber? Bueno, la geometría probablemente no existía,
es muy difícil. Había métodos gráficos que en su momento desarrolló Vitruvio, pero qué cosa más sencilla de hacer de un reloj de esto. Vamos, yo con los ojos cerrados podemos hacer uno. Hacemos así y después marcamos esto por la mitad y esto otro por la mitad y ya tenemos un reloj canónico. Y para eso no hace falta saber muchas matemáticas ni no hace falta saber mucho más. Entonces, esto es precisamente lo que caracteriza a los relojes canónicos, su sencillez. ¿Qué supone la sencillez? Pues que lo puede hacer cualquiera. No es necesario recurrir a manuscritos que hubiera por ahí de cómo hacer un reloj, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene que tener un reloj canónico? Como también el reloj canónico exclusivamente. Este reloj tiene que estar siempre mirando al sur. Porque si ponemos desviado el muro un poco para acá, pues ya no lo podemos hacer. Y son relojes que tienen que estar mirando al sur y es muy fácil de dibujar. ¿Qué siguen un poco el tema de las horas? Pues ahora voy a leer un poco lo que digo aquí. Porque lo mismo me he ido por otro sitio. En las portadas de numerosas se conoce esto a partir del siglo. Nosotros tenemos referencias de relojes canónicos de los siglos XI, XII, XIII y XIV, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos los conventos y las iglesias de piedra y siguen existiendo estos relojes, porque si están hechos en otro tipo de edificación, pues han desaparecido. Entonces, por eso, la mayor parte de los relojes canónicos que se conocen son de los siglos XI, XII, XIII, XIV, etcétera, etcétera. Las portadas de numerosas iglesias católicas. Característica fundamental, igualdad de los ángulos de sus líneas. Los ángulos. Y porque muchos de ellos no figuran muchas líneas, sino suelen figurar nada más que las líneas de los rezos, las que utilizaban para los rezos. En este caso, aquí en este dibujo, aquí hemos puesto el reloj. Esta es la hora prima, la primera hora. Después aquí vendría la hora segunda, y esta sería la hora tercia, esta sería la hora cuarta, tercia, cuarta, quinta, sexta, nona y vísperas. Y marcando estas horas ya tienen suficiente. Estas marcas de aquí arriba sobran del todo, porque los relojes de sol, en este caso los canónicos, igual que los temporarios, siempre tienen el gnomon. El gnomon es esta varilla, el estilo, y siempre lo tienen perpendicular a la superficie de la pared. Entonces, el sol nunca va a estar abajo para que la sombra de arriba. El sol siempre estará o en el horizonte o más arriba. ¿Qué quiere decir? Porque estas horas estas rayas las podría quitar, porque digamos el reloj canónico en sí es simplemente la parte del horizonte. Estos son puntos en el horizonte cuando amanece, al mediodía y cuando anochece. La parte nocturna solo se vería la sombra del gnomon si la tierra fuera transparente, porque está bajo tierra, debajo del horizonte. Esta es la característica, simplicidad del trazado. Lo digo aquí en el segundo punto. Siempre están ligados a la arquitectura de la época. Monasterios, iglesias románicas. Las góticas no, esas ya son relojes más sofisticados. Y muchas veces han sido grabadas con descuido. ¿Por qué? ¿Qué se quiere decir aquí con descuido? Que cuando hacen estas líneas, pues no lo hacen con tanto detalle y con tanta precisión. Lo hace, digamos, el cura de la iglesia o el monje que le encargan hacer allí una especie de reloj, marca ahora y tal y que cual. Y entonces, pues, no está tan detallado como está aquí. De estos hay infinidad de ejemplos.
más que nada en el Camino de Santiago y en la parte norte de España hay infinidad de iglesias con relojes canónicos. Siempre están ligados a la arquitectura de la época, el románico, fundamentalmente, y muchas veces han sido grabados con descuido. Grabados con descuido es, pues, podríamos considerar lo de la antigua, pues, algo con descuido, porque no está tan detallado, grabado, y además tienen algunas líneas más, pero eso ya dependía de en dónde se estuviera utilizando el reloj, qué horas querían marcar ellos para sus cosas, ¿no? Ah, ya era hora de cambiar. Bueno, vale, me alegro. Bueno, me voy a poner aquí también, de este lado. Vale. En el siglo VII se caracteriza por el ascenso de la orden monástica benedictina. ¿Por qué? Porque no sé qué papa o no sé quién impulsó muy mucho el que se respetaran las horas de los rezos, etcétera, etcétera, y esto no fue hasta el siglo VII. En el siglo VI se estaba haciendo, pero digamos un buen empujón fue a partir del siglo VII. La norma, según San Benedicto, alrededor del año 529, establece el respeto preciso de los oficios religiosos. La celebración de estos oficios en las horas prima al elevarse el sol, al salir el sol, tercia alrededor de las 9. Estas las he puesto únicamente para que sirvan de referencia, pero no se solían poner. Esto ya, digamos, con el paso de los siglos, pues terminó evolucionando y terminaron poniendo cosas así, pero en principio el 1 y el 2, el 4 y el 5, pues no se ponían. Y nona alrededor de las 3 de la tarde, aquí. Y después ya vendría la vísperas, que sería al caer la tarde. Horas canónicas en un cuadrado vertical orientado. Eso es teóricamente cómo sería un reloj canónico, y aquí se pone simplemente las horas de rezo que hay durante la noche, las completas, que es antes de la maitines, que teóricamente la maitines era a las 12 de la noche, y laudes antes de la prima, digamos unas horas antes de amanecer, pues están los rezos de laudes, etcétera, etcétera. Yo no soy muy experto en cómo funcionan los monjes, pero digamos que básicamente esto era. No puedo explicar mucho sobre los relojes canónicos porque es que no hay más. Es que eso es un reloj canónico, un reloj de andar por casa, y les funcionó de maravilla porque así estuvieron funcionando durante muchos siglos. Pasamos... no, pasa a otros. Ah, bueno, sí, déjalo aquí. He traído aquí como ejemplo varios relojes canónicos. He puesto esta imagen de aquí porque aquí, si vais al norte de España y veis una iglesia románica, es difícil que no encontréis un reloj canónico. Difícil. Por suerte la piedra es buena, no es esa que se va por capas. Entonces, he puesto este ejemplo aquí porque en la antigua hay dos. Y dicen, ¿por qué hay dos? Pues no lo sabe, no se sabe. Porque, bueno, sí, este señor lo sabe y lo dirá más adelante. Este es un ejemplo de 5 relojes canónicos. Aquí hay uno. Aquí tenemos entre los dos sillares, vemos que está esta horizontal. Pues mira, ya tenemos aquí la prima y la víspera. Aquí ya tenemos la tercia, la sexta y la nona. Y aquí al lado hay otro. 2. Y aquí hay otro. 3. Y aquí, por aquí creo que hay otro, y aquí hay otro. Hombre, yo me he fijado un poco en detalle, pero o es que lo hicieron mal, o no sé si lo hicieron con esa idea, pero evidentemente la inclinación de esta raya de la tercia con la inclinación de esta raya de la tercia es distinta. ¿Qué quiere decir? Que esta tercia se llegaría más tarde que a esta tercia que está más levantada, ¿no? Entonces, depende de cómo inclines las rayas, pues el reloj te va a marcar antes una hora que otra.
Y este es un reloj ya más elaborado. Este está en Huesca, claro, ya está bastante más al norte. Bueno, Lérida también está bastante. Lo interesante de este reloj, aparte de que están bien marcadas todas las horas y muy bien grabadas, es que incluso han grabado, se encuentran algunos relojes en donde están grabadas las iniciales de las horas. Prima, tercia, meridies, o la meridiana, la nona y la víspera, ahí. Entonces, son dos relojes distintos. ¿Dónde te encuentras estos relojes? Estos relojes, digamos, menos sofisticados te los sueles encontrar en alturas bajas de las iglesias. Hay muchos que los relojes están así, a mano. Y dicen, porque yo no lo hemos visto ninguno, porque era otra época, que llegaba el señor aquel, cogía un palito y lo ponía así. Porque de hecho suelen ser relojes que no tienen agujero hecho. Y entonces, vamos a ver, es hora de misa, ponían eso y decían, pues todavía falta un poco. Y tal y cual. Mientras que estos más elaborados, que los mandaba a hacer el obispo o el arzobispo, pues esos ya están a más altura y ya tienen puesto la varilla. Entonces, hay esa diferencia entre los dos tipos de relojes. Los que se ponía en el momento de querer ver la hora, ponías el palito o lo que tuvieras a mano, o esos que ya tenían la varilla puesta. Pasa, me parece que dos más. Ah, no, otro. Bueno, esto. Esto también lo comenté como ejemplo de cómo han variado a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos países los distintos relojes de sol. El que nosotros conocemos, el que digamos el más conocido para nosotros que hemos estado viendo es este, ¿no? La prima, la tercia, la sexta, la nona y la víspera. Este está en el puente Ponto Vecchio, ahí de Florencia, ¿no? Entonces, depende del sitio y depende del siglo. Y entonces, después con el tiempo fueron ajustando un poco el trazado de esas líneas a conveniencia, es decir, me interesa más que tal cosa la hagamos antes, pues ponemos la línea un poco más abajo, o más arriba, o me interesa esto, lo otro, de más allá. De hecho, tenían el gran problema de las horas que no eran iguales en invierno que en primavera, pero incluso llegaron a correr todas las líneas no siguiendo esto, que es lo más tradicional, sino llegando a todo esto, y esto es en Pizza, siglo XIV y tal igual, y aquí la sexta la tienen puesta aquí, que la sexta debía ser la meridiana, y ponen la nona. Y dicen, ya está, ya sé por qué los ingleses le llaman noon al mediodía. Y bueno, esto es simplemente para que veáis que hay, yo no sé qué reglas o qué inventos, tal igual. Si fuera cualquier otro tipo de reloj, que no fueran los canónicos, os diría yo enseguida, este reloj es de este tipo y está bien, o es de otro tipo y está mal. Pero un reloj canónico no puedes valorar si está bien o mal, porque dependía de para lo que fuera. Ahora salta dos. Espera, esa. Este es un ejemplo que he visto yo en internet y me ha gustado mucho, porque todo esto que he tardado yo 2 horas en deciros, esta gente del monasterio de San Jerónimo de Cotalba, en Valencia, lo han resumido en estas frases tan pequeñitas. Os lo voy a leer, por así no tenéis problema de tal. Dice: las horas canónicas son la división del tiempo empleado durante el medievo de los monasterios. San Benito denominó a estas horas de rezo horas canónicas, y así se haría desde el siglo VI. Su nombre proviene de las órdenes